Financial Group. Gracias por continuar con nosotros. En efecto, hoy es martes con Marta Luna y con un tema que es novedoso para la audiencia, Marta. Vamos a hablar hoy de liquidaciones patrimoniales. ¿Esto en qué consiste? Creo que es importante precisamente para contextualizar, definir qué es y en qué consiste la liquidación patrimonial. Marta, bienvenida. Gracias, Edna, y saludos a todos los oyentes de nuestro programa Es Cuestión de Ley. Voy a dividir este tema porque lo vamos a tener que tocar en otros programas Claro, para claro. concentrarlo en hoy, en el caso de las parejas que se casan, pero como su mismo nombre lo dice, liquidación patrimonial tiene que ver en diferentes aspectos. Tiene que ver en el aspecto de cuando a través de una sociedad también los socios deciden liquidar el patrimonio de la sociedad. Ese sería un programa exclusivo de qué sucede y en qué momento debe aplicarse la liquidación patrimonial cuando el objeto de una sociedad del tipo que sea, civil, anónima, en comandita o el tipo que sociedad que tenga, decide por reunión de las partes liquidar el patrimonio que dicha sociedad tiene. Funciona también en las sociedades civiles y cada una de estas tiene reglas diferentes. Hoy, Edna, creo oportuno concentrarnos en las liquidaciones patrimoniales de los matrimonios. Y partimos diciendo qué es el patrimonio. El patrimonio no es otra cosa que el conjunto de haberes, que son bienes que tiene una persona, y deberes que tiene. O sea, activos menos pasivos, eso es lo que es un patrimonio. Y en el caso de las parejas, cada una de ellas puede tener su propio patrimonio y el patrimonio que constituyen como pareja al casarse. Y aquí vamos a empezar a hablar de qué es en el Código de la Familia el régimen patrimonial. Y lo primero que el Código estableció en el año 1994, cuando se modifica la Ley de Familia, es que las parejas entran al régimen del matrimonio o con capitulaciones, que no es otra cosa que un acuerdo privado en el que cada parte ha decidido cómo manejará el patrimonio dentro de esa relación matrimonial, o por separación de bienes, que es expresamente un régimen, o por participación en las ganancias o sociedades gananciales también, que es otro régimen. Y dice el Código de la Familia que a falta de aclaración o de presentar capitulaciones al momento del matrimonio, se entiende que las partes han aceptado el régimen de participación en las ganancias. O sea, que un matrimonio que se constituye nuevo entra a un régimen de participación en las ganancias. Esto quiere decir que como es un régimen de participación en las ganancias, yo no pierdo el patrimonio que yo tengo. El patrimonio que yo traje al matrimonio es mío, sigue siendo bajo mi titularidad, y el de mi pareja sigue estando bajo su titularidad. ¿Qué va a ocurrir en los patrimonios que cada uno trajo al matrimonio? Que vamos a ver si ese patrimonio con el matrimonio crece o decrece. Decrece porque nuestras deudas nos obligan a ir reduciendo patrimonio o a ir comprometiéndolo a través de préstamos o obligaciones que adquirimos para mejorar el estándar de vida del matrimonio. Entonces, si yo agarro y hipoteco un apartamento que yo tenía, pero que no vivo en él, ese apartamento que hipotequé, se supone que el producto de la hipoteca ha sido para saldar deudas que tengo en el matrimonio. Cuando nos vayamos a separar, yo tengo que ver mi patrimonio individual con las deudas adquiridas y ver si tengo un neto para llevarlo a la liquidación entonces del patrimonio de la pareja. Y esto es bien delicado porque muchas veces las parejas entienden que porque nos casamos, yo soy dueña del 50% de todo lo tuyo, y Correcto, eso no es así. Es muy correcto. importante saber que mi derecho es a participar con el porcentaje que la ley determina sobre las ganancias. Y resulta que si mis ganancias son mayores que las ganancias de mi cónyuge,
yo de esa suma de mis ganancias menos las ganancias de mi cónyuge, resulta que yo le tengo que dar a él el 50% del diferencial ese. Entonces, a la inversa, si él tiene más patrimonio que yo, ha logrado acumular más patrimonio o heredó más patrimonio durante los años de matrimonio, menos el patrimonio que yo llevé al matrimonio, él tendría que darme a mí esa diferencia de él menos el mío, el 50% del crédito que se produzca. Es una fórmula un poquito compleja. Algunos Ujú, juicios terminan en apelaciones porque las partes no entienden de dónde salieron los números y es que han habido obligaciones. Otras partes a veces quieren incluir dentro de la liquidación del patrimonio bienes que son proindivisos. Un bien es proindiviso, Edna, cuando ujú, tú y yo somos dueñas y yo solo puedo llevar a la liquidación el 50% que me corresponde a mí, no ujú, el tuyo. Porque primero que todo, tú y yo no somos pareja. Tú y yo somos ujú, amigas que hemos invertido en un negocio. Si sin embargo somos pareja y los dos hemos comprado el bien pro indiviso, entonces es un juicio que se va a otra esfera que no es la liquidación patrimonial, porque ambos somos dueños de igual derecho menos igual obligación. Entonces, esto es importante distinguirlo porque constantemente tú ves en las liquidaciones, en los divorcios, que quieren incluir o dejar de incluir cosas que no van en esta ecuación que la ley ha establecido de acuerdo al Código de la Familia. Hay un tema bien interesante, Marta, en todo esto, y es precisamente si las personas se divorcian, pero hay deuda bancaria. En este caso, la casa que se rehipotecó y hay una deuda que ambos consideraron en su momento adquirir. ¿Qué pasa en ese escenario en donde la persona le está diciendo, el banco le está cobrando a ella está diciendo, señores, el responsable es él porque así se dispuso en el tribunal, que él siguiera haciéndole frente a las cuotas hasta cancelar la responsabilidad bancaria? Pero el banco continúa insistiendo en que, bueno, ella está allí, suscrita, su nombre está allí y el banco le sigue cobrando a ella. ¿Qué pasa o qué puede, cómo se puede resolver esta situación? ¿Los bancos realmente le toman importancia o le dan, no sé, le dan por hecho o por sentado lo que ha dicho una jueza en un tribunal? Bueno, y esta es la parte compleja, Edna, porque cuando se discutía las mejoras a la pensión alimenticia, Uh -huh, se obliga a una serie de acuerdos, pero recuerda que la pensión alimenticia se ajusta según la necesidad y el caudal de la persona que está obligada a darlo. Si cuando yo me comprometo en la pensión alimenticia, yo digo en ese momento que yo voy a pagar la casa, pero mi condición de trabajo varía y ya no alcanzo a poder pagar la mensualidad de la casa. Yo tengo, en la otra parte tiene que accionar o yo mismo puedo accionar una rebaja de pensión para que sea una pensión acorde que yo sí pueda cumplir, porque resulta que la obligación ante el banco es del deudor y el codeudor solamente. El banco, indistintamente de que haya una sentencia que diga que él me va a dar esa mensualidad como parte de la pensión, el banco no tiene nada que ver con eso. El banco tiene una creencia hipotecaria que va por encima de cualquier cosa y donde yo deje de cumplir con mi obligación bancaria, el banco se va a quedar con la propiedad. Y por esta deuda bancaria es por la que indistintamente de la pensión alimenticia, yo no puedo llevar este bien a una liquidación, porque este bien mm, tiene un valor de mercado, pero tiene una deuda y como no se sabe en qué momento el banco me ejecuta, sería injusto incluir un bien que tiene una deuda hipotecaria como hacer la matemática en simple. La propiedad vale 300, tú me debes 200, hay 100 de ganancia y te doy uh -huh. 50. No, porque yo no he No pagado los procede. otros 200. Y como no los he pagado, resulta que te estaría dando a ti 50 de la supuesta ganancia, pero mañana no puedo pagarle al banco y yo perdí todo y tú recibiste 50 sin que fuera tu bien de una utilidad que no era utilidad y yo quedé perdiendo el bien que sí era mío originalmente, perdiéndolo y sin la utilidad a la que tú tuviste derecho.
Entonces, como esto es un tema que no se puede prever, la ley habla de ganancias reales al momento de cerrar la liquidación patrimonial. Y en la Corte ha sido reiterativa en decir que no hay ganancias cuando el monto de la hipoteca es sumamente alto. Si el monto de la hipoteca fuera a la inversa, 300.000 de valor y una hipoteca ya de $20.000, ya estamos hablando de que tú no aceptarías perder una propiedad de $300.000 por una deuda pequeña de 20.000. Entonces tú vas a hacer hasta lo imposible para saldar esa deuda, ya sea refinanciándola o lo que corresponda para cumplir con el banco. Entonces allí el juzgado a veces, y digo a veces porque a veces yo sigo siendo de la opinión de que me la quitan por $10, se ha atrevido a decir hay ganancias, pero entonces debe incluir como parte la rebaja de la deuda para poder entonces yo, de esos 20 que quedan, restarte de los 300 de ganancia menos los 20 que se deben, la diferencia menos otros costos o gastos que haya como obligaciones y poder entonces darte algo en consideración a los años de matrimonio. Pero es un tema muy técnico. Sí. Tiene que hacerlo un experto, se requieren avalúos certeros de las propiedades, no jugar con valores. Cuando me niego a que me hagan un avalúo, pues me estoy corriendo el riesgo de que la otra parte sí haya logrado un avalúo que no necesariamente va a ser exacto al mío. Si yo presento avalúo y tú presentas avalúo, muy diferente va a ser porque no puede haber dos evaluadores con valores muy distorsionados. Si tú mandas a hacer 3 avalúos, vas a tener más o menos los mismos valores, diferencias muy pequeñas de Claro, apreciación, porque son personas definitivamente reconocidas y que han hecho idóneas, su trabajo. exacto, Correcto, así es. correcto. Ahora, Ujú. Marta, primero conocer cuál es el procedimiento, quiénes se enfrentan a una liquidación patrimonial? No todos los casos son iguales. Esto me Sí, imagino que son matrimonios y relaciones en donde han por años probablemente comprado, invertido, pues tienen muchos recursos, diferente a personas que pues han, como quien dice, mal o bien, comprado su casa, comprado un carro y quizás un apartamento como inversión. Esas Eh, cositas. ok, mira, realmente cuando se habla de liquidar el patrimonio, no Ujú, necesariamente pudo haberse comprado. Pudo haber sido que ok. yo le regalé a mi hijo un apartamento y se lo regalé. Pero al momento para él ese bien lo tiene, pero todo es ganancia porque él no lo pagó, pero es un bien que él tiene. Si ese bien, cuando yo se lo regalé, tenía un avalúo de $200.000, pero él se divorcia 10 años después y la ley, el valor de mercado ha subido a 300, mira, pobrecito mi hijo, porque le tiene que dar Mm, a su esposa $150.000, ¿ok? Porque para él no hay gasto de inicio porque fue regalado y al final tiene un avalúo de 300, entre dos son $150.000 y le toca opa, dárselo. Y a lo mejor él ni lo compró, ni lo hipotecó, ni nada, y la esposa no trabajaba, pero se entiende que la esposa que no trabaja participa en el hogar con el cuidado de los hijos, con el cuidado de la familia. Entonces, aquí es importante que las personas sepan que cuando tú no quieres arriesgar el patrimonio que tú has arrastrado desde antes de casarte, entonces tú tienes que hacer capitulaciones. Si no haces separación de bienes o capitulaciones, estás corriendo el riesgo de que lo que heredaste o lo que te regalaron va a ser repartido en proporción, no el bien, porque el tribunal nunca te va a quitar la titularidad. Lo va a ujú, tasar para determinar una ganancia y decirle cuánto le corresponde al otro cónyuge. Si el otro cónyuge no tiene patrimonio propio, pues a ti te toca mantener al otro. Si el otro cónyuge tiene patrimonio propio, como te decía al inicio, es la diferencia de los dos patrimonios. ¿Cuál le queda más para que ese sea el que reparta? ¿Qué cosas suceden aquí? Que no importa si es la casita y el techo donde viven tus hijos, ¿ok? ujú. Si la otra parte quiere su participación en las ganancias, muchas veces si ya dejaste de pagarlo, pues te toca rehipotecar para darle la parte en efectivo que le correspondería. O te tocaría venderlo y ambos comprar con la parte que les toca lo que proceda.
Y esa es la parte injusta, porque a veces las partes, por el interés de recibir el beneficio que me toca como esposa, olvidamos que ese es el techo donde viven nuestros hijos. Otra cosa que es Correcto. bien importante, Edna, que resulta que la ley le concede al sobreviviente, al cónyuge sobreviviente, porque estas liquidaciones se hacen cuando la pareja decide separarse, que se separan Claro. de cuerpo y pasa un año y no se han vuelto a unir y deciden liquidar el patrimonio. Que las parejas decidieron por mutuo acuerdo el divorcio y deciden partir el patrimonio, pero es que también hay liquidación de patrimonio cuando el cónyuge fallece, que a la Ujú. esposa, antes de ver si hay hijos, testamento y todo lo demás, de acuerdo a la ley, le corresponde el 25% de la masa o el patrimonio que tenía el difunto, esposa o esposo. O sea que automáticamente muere una persona, a ese sobreviviente, sin importar si hay testamento o no, le corresponde el 25% de la masa herencial. Luego te vas al testamento. Si el testamento le Si deja solo a mantienen los hijos, casados, quedó por fuera. Ah, si sí, se se mantienen mantienen casados casados. legalmente. Si se mantienen Ujú. casados legalmente. Y sin embargo, si son parejas unidas, ahí la ley le concede un porcentaje diferente, pero sí, ahí sí, si son parejas unidas, es solo sobre el patrimonio adquirido a título oneroso, o sea, comprado. En el otro caso es sobre todo el patrimonio. Entonces, las reglas cambian dependiendo de las condiciones y por eso es que es recomendable a la pareja que se va a casar que conozca las leyes, que A sepa eso iba. bien en qué se está metiendo. Y a nosotros los papás, que Mm. solemos donarle a los hijos para que eviten ir a un testamento, pues sepamos que estamos compartiendo no con nuestros hijos, sino con la mujer con la que se case nuestro hijo. Ojo, Sí. esto es muy Marta, eso importante. era justo, justo te iba a preguntar eso, o te iba a comentar si hay realmente esa docencia y conciencia, porque la gente se va a casar, cuando se va a casar, se van a casar que miran para arriba, o sea, no miran para ningún lado más, y les están explicando la juez si es por bienes separados o capitulaciones, y no entiende realmente cómo eso, y dicen, ay, sí, sí, como sea, como sea. Entonces después vienen los problemas o no Es recuerdan bajo qué estatus se casaron, si con bienes separados o bienes en común o por capitulaciones, y eso realmente cuando viene el verdadero problema, la gente se enfrenta a una situación como la que nos estás explicando, Marta. exacto. Entonces, Sí. Créeme que pasa con mucha frecuencia y vuelvo y repito, hay papás que dicen, no, pero eso es solamente para los bienes de ellos. No, entran las herencias, las donaciones, los regalos, todo lo que yo le haya dado a mi hijo durante el periodo del matrimonio. interesante. Entonces, ¿qué debería hacer una persona para tener muy claros los escenarios ante Primero el que todo, desconocimiento legal? Porque no saben o puede ser que no captan bien las primero que diferentes todo, figuras. estos programas son educativos y esto es lo bonito, que los oye cualquier persona y esa persona toma nota de que escuché algo de cuando los matrimonios. Mi mamá suele llegar y decirme, Marta, es verdad que a la esposa no le toca el 50%. Entonces me toca explicarle, el Ajá. 50% es cuando sucede tal evento. Si hay hijos es en partes iguales, pero si son casados del 94 para acá, tiene un 25% asegurado y del 75 restante dividido en partes iguales. O sea, hay condiciones. Cuando no hay hijos, le toca a los hermanos. Entonces, todo el tema hereditario es importante estudiarlo, preguntarlo, estar atento porque estamos arriesgando el patrimonio que le queremos dar a nuestros hijos bajo figuras que a veces son delicadas. Y no es que sea promotora de la separación, porque al contrario, yo lucho Sí. por la familia y porque, pero lamentablemente, las familias no son las familias de antes, los valores han ido cambiando y es triste que un bien que venía en una herencia familiar termine en manos de una persona que duró casada 4 o 5 años, donde quizás solo hay un niño que quizás termina siendo educado por el papá y no por la mamá, pero la mamá se llevó un porcentaje de una herencia por la falta de previsión. Advertirle a la gente que debe conocer el régimen
al que se va a acoger cuando se va a casar y dejarnos de la falsa creencia de que nos casamos hasta que la muerte nos separe, porque esa es la Ujú. primera intención, pero no es la definitiva a veces, no por ti, quizás por el otro lado. Entonces, mejor es que sepas que si te casas sabiendo que los bienes son separados, van a construir juntos y van a titular juntos lo que ambos han trabajado y el resto de los bienes no entran en la repartición, ¿no? Y esa es la idea, que al final distingas si quieres un proyecto de comunidad de bienes patrimoniales o quieres un proyecto de bienes patrimoniales diferente. ¿Qué es lo recomendable entonces para las futuras parejas? ¿Que se casen por bienes separados? Por bienes separados y si pueden hacer capitulaciones y estipular en qué condiciones vamos a ser socios y en cuáles no, mejor todavía. Es un instrumento sencillo, se eleva a escritura pública, se inscribe y quedan las reglas del juego claras. Sobre todo si te estás casando con personas que no, con las que apenas convives, o sea, que acabas de conocer y sobre todo si son personas de culturas diferentes, porque esto también Ujú. influye de qué nacionalidad, qué costumbres. Hay países, cada país tiene su régimen y hay países donde el régimen, desde que te casas, es comunidad completa. Nosotros trabajamos con el régimen de participación en las ganancias. Acá una oyente escribe y dice que, uy, va a decir mi esposo que bueno, pues que no me quiere y que hay manipulación y que eso de que tú con lo tuyo y yo con lo mío, realmente ¿dónde está el amor? No tiene que ver con el amor, tiene que ver con la realidad de que a veces una de las Exacto, partes trabaja y produce más o sus familias están en una condición económica diferente. Y claro, mientras hay amor, compartimos como pareja todo y todo es en beneficio de nuestros hijos. Pero cuando el amor termina, señoras y señores, mm, lamentablemente allí sí hay un problema porque al final yo hice un patrimonio para mis hijos, no para que quede en manos de terceras personas. Y esa es la intención. La prolongación del amor más lindo es los hijos. Y de esos hijos después vienen los nietos. Y ahí es donde se recomienda tener estructuras como fundaciones que no incluyen el patrimonio en la liquidación, donde en esa fundación yo sí establezco que es para mi esposa, que es para mi hijo, que no la pueden sacar de la casa, que no lo pueden sacar de la casa hasta que no muera. Y ahí yo pongo las condiciones para claro. garantizarle el bienestar a mi cónyuge, porque resulta que también estoy poniendo en riesgo a mi pareja, no nos separamos, pero resulta que como mis hijos me heredan, ellos comienzan a ser parte de un patrimonio y a veces no son ni siquiera el cónyuge ni la pareja, a veces son las esposas o esposos de los hijos nuestros los que terminan sacando a papá y a mamá de la casa porque ellos Wow. heredaron una parte. Entonces es muy importante saber cuáles son los derechos y que aplican una vez la persona ha fallecido. Marta, para finalizar, en la experiencia, ¿cómo están funcionando estos procesos, el tiempo que se está llevando a cabo y sobre todo los resultados, qué tan Mira, positivos resultan? cuando las partes no llegan a acuerdos, se ven muchas cosas tristes, porque a veces una de las partes ofrece algo a cambio de no entrar en la polémica y por la necesidad de que creemos que tenemos derecho al 50% de todo, perdemos el acuerdo. Eso es mi recomendación. Siempre escuche y consulte con un experto. No se deje apasionar por la pasión de que es porque sí, ¿no? El trámite es largo, si la primera instancia puede tomarte un año, recurrir a un tribunal superior te puede tomar 2 o 3 años y al final a lo mejor la sentencia no varió nada. Es complejo y tiene un costo. Los abogados y los peritos cobran por el proceso. Lo ideal siempre, Edna, es llegar a acuerdos entre las partes y los acuerdos son validados por el tribunal. Esa es mi recomendación siempre. Asesórese bien, cuando construye su patrimonio, piénselo bien a nombre de quién lo va a establecer y si tiene la posibilidad de crear una figura jurídica para proteger su patrimonio por usted, por su pareja y por sus hijos, hágalo. Esa es mi recomendación. Excelente, como siempre, Marta, tus recomendaciones y docencia con respecto a este tema tan interesante del que poco se habla y que, como dices tú, lo vamos a dividir y posteriormente vamos a hablar de la liquidación patrimonial, del Y sociedades. aspecto
de sociedades. Societario. Marta, un abrazo muy fuerte a la distancia, que te mejores pronto y gracias una vez más. A ti Siempre también. bienvenida. Saludos.